tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre con todo el gusto y el placer de saludarlos y de agradecerle que nos siga a través de las redes sociales de Cabecera, donde usted puede suscribirse, darle like y además recibir toda la información que se va generando momento a momento, minuto a minuto. Esto lo puede usted consultar en las redes sociales de Twitter, Facebook y Telegram, Instagram, en fin, todas las redes sociales y obviamente a través del canal de YouTube donde usted está viendo este programa. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? Muy bien, Alberto, Héctor, encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos. Excelente, bienvenida. Héctor Romero, ¿cómo te va? Hola, pues muy contento de estar otra vez con ustedes por aquí y con nuestro auditorio. Gracias, bienvenidos una vez más. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema, si les parece. Tema de la inseguridad en el país, bueno, pues sigue dando de qué hablar. Parece que no parece que no hay un freno a la estrategia o a esta cuestión de la inseguridad, porque resulta que pues en Puebla se suscitó una situación lamentable en un centro de vacunación donde se estaban inoculando a menores. Pues resulta que llegó un grupo de personas y atentaron contra, al parecer, alguna persona que se encontraba ahí. Y bueno, pues esto trajo como consecuencia una balacera y a la vez, pues heridos menores, hay menores heridos en la ciudad de Puebla. Surya, qué lamentable que no haya un alto a la inseguridad. Terrible, y sobre todo porque, bueno, se trata de que este incidente puso en riesgo la vida y la integridad de pues, todos los niños que estaban ahí esperando ser vacunados en contra del COVID. En los hechos se dijo en un inicio que había al menos 3 niños que habían resultado heridos. Parece ser que ya la última información que se tiene esta mañana es de que solo un menor de edad y 2 o 3 adultos habrían sido lesionados por esta balacera que se desató ahí en ese centro de vacunación. La verdad es de que pues esto es una muestra más del gravísimo problema que tenemos en nuestro país. No hay ningún tipo de estrategia específica que permita frenar la violencia delictiva en todos los niveles, es decir, no estamos solo hablando de delincuencia organizada, narcotráfico, sino también de este tipo de hechos que en realidad no se tiene una certeza de por qué ocurren. Una persona pasa en una motocicleta y empieza a disparar. Realmente es también producto de la impunidad, o sea, el hecho de que en nuestro país no se castigue el 99% de los delitos, pues obviamente ese es un incentivo para cualquier tipo de delincuencia, porque pues no existe la sanción ni la amenaza intrínseca de la ley. Se supone que en el derecho penal se trata precisamente de que hay una amenaza, es decir, si tú cometes una conducta que se califica como delito, bueno, pues vas a tener un proceso, vas a ir a la cárcel, se te va a sancionar. Pero sin embargo eso no ocurre en nuestro país y pues por eso tenemos todo este tipo de incidentes y sobre todo, bueno, muy lamentable porque involucra a menores de edad. Claro, este tema es nada, es un tema muy fuerte, muy pega duro, porque pues ahora sí que este hecho, ya como diría el presidente, pues yo creo que esos códigos de los que habla el presidente ya no se respetan, ¿no? No importa si hay menores, haya familias, lo que haya, llegan y simplemente rafaguean o van contra la persona que quieren liquidar. Héctor, la inseguridad cada vez peor, ¿no? Bueno, definitivamente, mientras el presidente insiste en culpar a los gobiernos estatales y municipales de su defensa y en decir que es una responsabilidad de los gobiernos estatales, pues lo que vemos es la gran mayoría son delitos del fuero federal por el tipo de armas que se utilizaron.
En este caso, pues está muy bien ubicada el tal Fernando N. contra el Kivan, y que caminaba frente al centro de vacunación. Lamentablemente esto al final de cuentas dejó 2 adultos y 2 menores de edad, tal y como lo reportan medios extranjeros, que les creo más que a los nacionales en cuanto al número de heridos. Afortunadamente todos están fuera de peligro, qué bueno que no pasó a mayores, pero es la realidad de lo que estamos viviendo en México, y tal y como dice Surya, la impunidad es el reflejo, esto es el reflejo de toda esa impunidad y falta de seguridad jurídica que hay en nuestro país. Y es increíble que seguimos con un problema serio de puerta circular en los procesos penales, donde entran por un lado y salen al día siguiente o al poquito tiempo, y por un lado políticamente se abusa de las medidas de la prisión preventiva, por el otro lado agentes que deberían aplicarle una prisión oficiosa no se la aplican y al ratito ya están libres otra vez. Entonces yo creo que se tiene que legislar al respecto en cuanto a que se evite el abuso de la prisión preventiva, tal y como lo ha venido haciendo el gobierno federal, y tenemos 2 casos muy concretos, como fue el coordinador aquel de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que estuvo preso en Veracruz, o el caso de esta política muy conocida en la Ciudad de México, Rosario Robles. de Rosario Robles, exactamente, que por berrinche de un juez de consigna, la procesó penalmente y no ha podido obtener su libertad, a pesar de que el delito por el que está procesado está libre. Digo, debería estar libre y debería enfrentar en libertad su proceso penal. Y por el otro lado vemos que delincuentes de estos que van y son sicarios hasta profesionales, los detienen y al ratito ya están libres por falta de méritos, o porque la defensa o el Ministerio Público, la defensa hace bien su trabajo, el Ministerio Público no sabe integrar carpetas de investigación. Ese es donde estamos parados al respecto, y qué lástima que no hay día que no nos debamos preocupar por una balacera en este país, que afortunadamente en este caso no fue nada grave, insisto, pero nos han distraído mucho estos días de lo que pasó con los 2 jesuitas. Y yo creo que es un tema que los medios deben seguir teniendo en consideración, porque ahí sí son delitos del fuero federal, y el gobierno del Estado federal pretende culpar o tratar de disimular su responsabilidad culpando a los gobiernos locales. Es una papa caliente esto de los jesuitas, ¿no? Este tema que pues se presentó desde la semana pasada y que bueno, pues ha sido un tema muy, muy controversial en cuanto a que ha generado muchas reacciones de diferentes órdenes y organismos, tanto religiosos como políticos, ¿no? Esto, pues bueno, pues no da más que resultado a esto que ustedes ya mencionan, ¿no? Y a eso le unamos también las grabaciones, ¿no? Del fiscal Gertz en el caso de Lozoya, que es otro tema, ¿no, Surya? Sí, bueno, pues es que yo creo que en general todo esto son, o sea, son las manifestaciones de un grave problema que tenemos en materia de seguridad en todo el país, que obviamente está incentivado por la gran impunidad que existe. Y sobre todo, también hay que tomar en consideración que en la estrategia de seguridad en general a nivel federal, pues es una estrategia que ya podemos decir es fallida porque no ha mejorado absolutamente ningún índice, por el contrario. O sea, hay más homicidios, hay más atentados, hay más hechos violentos en los que se involucran armas de uso exclusivo del ejército, etcétera. Entonces, el problema que tenemos es que, y lo retomo con el tema del homicidio de los 2 jesuitas, que el presidente no escucha.
O sea, él desde la cúpula de la Compañía de Jesús, también desde la iglesia, la jerarquía de la iglesia católica también se lo están diciendo. O sea, al menos escuche un planteamiento distinto o varios para que pudiera modificarse la actual estrategia de seguridad, y el presidente, lejos de escucharlos, insiste en que el país va bien, lo cual no es cierto, lo vivimos todos los días, y además, o sea, se atreve a denostar a la Compañía de Jesús, ¿no? Porque en esta semana el presidente dijo que incluyendo a los religiosos, que le pedían reformular o algún cambio en la estrategia de seguridad, dijo que los religiosos, y lo hacía en referencia porque la pregunta iba dirigida por el tema de los jesuitas. Dijo que los religiosos estaban acollados por la oligarquía mexicana. En la Sierra Tarahumara, la oligarquía mexicana, o sea, esa es una ofensa para todos los jesuitas y en general, para quienes han dedicado, como estos dos sacerdotes que estaban en la Sierra Tarahumara, que han dedicado su vida a un trabajo social, porque al final de cuentas en eso se convierte el trabajo pastoral, de estos individuos. O sea, podemos criticar a la iglesia como una institución, a la iglesia católica y a su jerarquía, pero haciendo a un lado ese tema de las jerarquías de la iglesia, no nos olvidemos que hay cientos de personas que, como estos dos jesuitas, decidieron dedicar décadas de su vida a ayudar a las comunidades más pobres de este país, y denostarlos de esa manera como lo ha hecho ya el presidente, realmente bueno, pues ya o sea, yo creo que ya no queda más nada que escuchar del mandatario, toda vez que es precisamente la actitud que tiene López Obrador, la de cerrarse y no ni siquiera dudar acerca de que quizá no tiene razón, ¿no? Creo que algo de humildad debería de tener el mandatario, sobre todo porque, bueno, pues, o sea, todos los días estamos viviendo hechos de violencia cada vez más graves, y él insiste en que el país va bien, por lo cual, desde su perspectiva, no hay que cambiar la estrategia de seguridad, lo que, bueno, pues nos dejará como historia un gran fracaso en esa materia. Pues hasta para las fiestas patronales están pidiendo moche, imagínate, Héctor. A los curas ya les están pidiendo. Ahí yo no sé a quién creerle, porque dice nuestro gobernador en Jalisco que lo que declaró el cardenal es falso, que no hay retenes en este estado de los sicarios, y que pues tampoco yo creo que están pidiendo dinero de las fiestas patronales. Lo curioso es que el cardenal es una gente muy seria, comprometido con su culto, y ha actuado muy decente, muy apegado a lo que debe ser la iglesia y la relación con el Estado. Entonces yo le creo más al señor cardenal en Jalisco que al gobernador de Jalisco, que nos ha demostrado que frecuentemente miente. Sí, ese es otro tema, ¿no? Es que que bueno, prácticamente cualquier actividad económica ya es presa del crimen en general, que puede ser porque también hay mucho copycat, digamos, o mucho usurpador, que llegan y les piden este famoso derecho de piso en el argot delincuencial, que no es más que una extorsión, a tienditas, a restaurantes, a puestos de mercado, a tianguistas, o sea, a cualquier persona que realice una actividad económica lícita, y que con el pretexto de que van representando a alguna organización criminal, extorsionan a las personas, ¿no? Eso es una realidad que existe, o sea, en todo el país, y que no hay, al parecer, ningún tipo de estrategia para frenarlo. O sea, ya lo veíamos que fue en Michoacán, está lo del el limón, el aguacate,
también En en otras Chiapas, zonas, el pollo. el pollo, también en los mercados la venta de pollo. En Sinaloa ya ni decimos de toda la clase de hortalizas, entre otros cultivos Claro. que gobiernan o que dominan ahí los grupos criminales. Entonces, realmente, ¿qué es lo que van a hacer todos los gobiernos? Es cierto, hay algunas áreas en las que sí le toca al gobierno federal y otras a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, pero en general yo creo que, o sea, si se mantiene esta estrategia tal y como se dijo desde hace una semana con el asesinato de los jesuitas, bueno, pues la herencia de este gobierno va a ser esa. Eso es un fracaso total, con cifras espeluznantes de homicidios que rebasan con mucho los homicidios que se registraron en el sexenio de Felipe Calderón, o aquellos también que se sumaron en la administración de Peña Nieto. O sea, realmente creo que esa va a ser al final la herencia de López Obrador, dejarnos un país ensangrentado. Lamentable. Déjame hacer un comentario. Yo creo que aquí todavía es más grave la situación. Primero hay que acordarnos que desde el padre Pro no habían matado a un jesuita en el país. Estoy hablando en 1929 por allá. Pero el tema es sumamente importante porque al final de cuentas pinta de cuerpo entero la incapacidad del gobierno federal para reaccionar. Al día siguiente el presidente ni siquiera tenía, ya ven que dice él que atiende al gabinete de seguridad a las 5 de la mañana, a las 6. Pues al día siguiente en la tarde todavía no tenía información, nomás mencionó, mataron a 2 jesuitas, ¿verdad? Pero ni siquiera ubicaba el lugar turístico donde fueron asesinados. Y ahora lo tercero que hay, que se ha ya difundido esta semana, fue que había un tercer padre jesuita ahí en el templo y que él no lo mató, a pesar de que estaba disparándole a todos los que estaban ahí, y que luego el asesino le pidió la confesión. Entonces, de confirmarse esto, pues estaríamos ante un tema muy curioso del tipo religioso católico, buscando la confesión a crímenes que pues no se le pueden dar la confesión. O sea, ya es un tema ahí totalmente fuera de control de la iglesia. ¿Hasta dónde puede llegar el perdón a una persona de estas? Teoría como la que se manejó cuando el asesinato del cardenal, ¿no? De los arellanos con Jerónimo Frilloni. Pero bueno, es un tema muy lamentable lo de la inseguridad y como dicen ustedes, creo que no hay semana que no se vaya limpia, ¿eh? O no hay día que no se vaya limpio en materia de balaceras o atentados que se presentan. Y bueno, pues por si fuera esto poco, pues resulta que en San Antonio, Texas, fue localizado un tráiler con al menos, pues al momento van 51 muertos encontrados en este tráiler en San Antonio. Hay algunos detenidos ya, pero bueno, pues investigaciones pues están transcurriendo y al momento van 51, de los cuales al parecer 27 son de nacionalidad mexicana. Y hay guatemalteca y salvadoreños. Es un tema también muy, muy delicado porque pues esto, pues podemos estar hablando ahora sí, de tráfico de indocumentados, ¿no, Surya? Sí, bueno, pues es un delito en los dos países, del tráfico de personas. De hecho, la Fiscalía General de la República informó la noche del martes que se abría una carpeta de investigación para, digamos, en espejo a lo que va a ser la Fiscalía en Estados Unidos, también hacer sus propias indagatorias, porque, bueno, la intención de los dos gobiernos, perdón, de tanto Estados Unidos como de México, es llegar hasta las últimas consecuencias, identificar a las personas que están involucradas en el tráfico de estos inmigrantes que fallecieron en la caja de un tráiler y tratar de sancionarlos. Obviamente yo confío más en que vayan a hacer algo realmente en Estados Unidos y que den con los responsables allá.
en ese aspecto tienen mejores técnicas de investigación. Esperemos que exista la voluntad política, porque de cualquier forma también ese es un hecho que hay que resaltar. Así como el tráfico de drogas llega a todas las ciudades y a la mayoría de los pueblitos, condados en Estados Unidos, a partir de delincuentes que son de ese país, independientemente de su nacionalidad, están operando en ese país, y no es usual que se vea de parte de las autoridades estadounidenses haciendo detenciones de narcotraficantes, ¿no? Siempre en ese aspecto Estados Unidos se fija más en los capos de la droga de Latinoamérica. Es lo mismo que ocurre así como ocurre con el fenómeno de las drogas, también ocurre con el tráfico de indocumentados y el tráfico de personas. Es decir, también son delincuentes de ese país que están allá en Estados Unidos operando toda esta red de complicidad, en la cual también se incluyen autoridades, porque el hecho de que puedan transitar camiones enteros cargados de personas nos habla de una frontera muy porosa, en la que o simplemente no lo ven, y lo digo entre comillas, o porque existe la complicidad y el contubernio también de autoridades estadounidenses que permiten el tráfico de personas, que da como saldo este tema tan lamentable en el que perdieron la vida 51 migrantes. Y algo creo que es importante también resaltar en esto es que hasta el sexenio pasado la migración de mexicanos de manera ilegal hacia Estados Unidos había disminuido de manera significativa, y es a partir de esta administración que de nueva cuenta empiezan a subir los índices de migración de indocumentados mexicanos. Lo cual nos habla también de la situación económica que se está viviendo en México, y de que obviamente Estados Unidos sigue siendo un país atractivo para tratar de conseguir mejores condiciones de vida, que era sin duda lo que pretendían los 27 mexicanos que estaban en la caja de este tráiler y que lamentablemente murieron ahí abandonados en mitad de una carretera de Texas. Así es un tema pues escabroso en el sentido de que, bueno, todo esto es producto, debe ser, como tú lo comentas, probablemente de una red de traficantes de personas, de indocumentados, porque pues no da otra razón de cómo es que ese tráiler haya pasado la frontera cargado de personas, ¿no, Héctor? Bueno, luego nuestras autoridades del Instituto Nacional de Migración salieron a declarar que ese tráiler nunca pasó por México. Entonces, qué casualidad, ¿verdad? Yo creo que empezó a surfear en el río Bravo y luego ya se montó a las carreteras americanas. Aquí lo que hay que destacar es el tema de que son mafias totalmente organizadas de ambos lados de la frontera. Y que si no hubiera una crisis en el país generada por tanto desempleo, pues no había gente que buscaría mejorar su vida del otro lado de la frontera, ¿verdad? Y todavía el presidente lo único que aplaude es que manden divisas, que manden remesas para acá. Yo creo que aquí lo importante es que las autoridades americanas pues empiecen a hacer la revisión del 100% de los vehículos que entran otra vez a los Estados Unidos, y sean más estrictos en la revisión. Recordemos que estaban sometiéndolos a rayos gamma los trailers para ver realmente qué contenían, o al menos poder detectar que no llevaran personas vivas allá dentro de las cajas de los trailers o escondidos en un doble fondo abajo del tráiler. Yo creo que las autoridades tendrán que retomar eso y ser más estrictos. Y esto implica que también México sea más estricto en las personas que entran a nuestra frontera, porque si no vamos a llenarnos, a llenar la zona fronteriza con Estados Unidos de indocumentados que lo único que generan son cinturones de pobreza y de delincuencia, lamentablemente, a todo lo largo de la frontera. Entonces, México necesita blindar sus fronteras en Centroamérica,
México necesita blindar sus puertos en el Atlántico para que no sigan llegando personas de las islas, Haití, Cuba, etcétera, etcétera, y ser mucho más estrictos con permitir la entrada a nuestro país. Cada migrante que viene y se queda en este país le está quitando oportunidades a los mexicanos. Lamentablemente así es. Y hay que ser humanistas, pero no al grado de primero darle preferencia y empleos a los migrantes y dejar desempleados a los mexicanos, como en muchos casos lo ha promovido el gobierno federal. Entonces, la urgente necesidad de blindar la frontera hacia el sur de nuestro país es importantísima y ojalá lo hagan en conjunto los gobiernos mexicano y el estadounidense, porque es un problema de ambos países donde operan mafias desde Guatemala y más al sur hasta Canadá. Entonces se tiene que eliminar eso de tajo y si no vamos a seguir teniendo este tipo de muertes por este tráfico de indocumentados tan grave. Y la posición de las autoridades con respecto al posicionamiento de los presidentes, ¿no? Biden ya anunció que pues debe de exigir la persecución contra estos traficantes, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que el presidente va a comentar con respecto a este incidente, ¿no? Pero bueno, vamos al último tema que tenemos para el día de hoy. ¿Les parece el tema de los Ubers en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Guadalajara? Yo creo que en todos los aeropuertos está ya generando un conflicto con la empresa de plataforma Uber, ¿no? Surya. Uber, sí, Uber y Didi, pues a diferencia de lo que a mí, por ejemplo, me había ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara, en donde continuamente, o sea, en varios incidentes, que en varios viajes que yo hice, no sé, a lo largo de los últimos 3 años o 4 años, en el aeropuerto de Guadalajara, los Uber siempre te dicen que te apures, que te subas rápido, porque antes lo que era la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional que está en la terminal aérea de Guadalajara, los extorsionan. ¿Por qué? Porque como es una zona federal, les ponen de pretexto de que no pueden recoger pasaje en ninguna de estas dos empresas y que uno debe de tomar el transporte oficial de ahí del aeropuerto. De hecho, no es uno, sino son varios conductores de Ubers que, o sea, que a mí me han platicado cómo, o sea, el dinero que les exigen personal de Guardia Nacional ahí en el aeropuerto de Guadalajara para poder recoger pasaje. Y esto, bueno, pues ya se extendió también a la Ciudad de México, donde hasta el fin de semana pasado nunca había habido ningún problema con este tipo de transportes de carácter privado a partir de aplicaciones. De hecho, uno llega al aeropuerto de la Ciudad de México, pides el Uber o el Didi en tu plataforma y tú pones en qué puerta del aeropuerto, ya sea la 3, la 4, la 5, te iba a recoger. Bueno, ya la autoridad advirtió a través de letreros en el aeropuerto que hay en la Ciudad de México ya las plataformas de transporte no van a poder operar. Y si lo hacen, pueden hacerse acreedores a una multa de más de 45,000 pesos. Con el tema de que es una zona federal. Es cierto que lo es cierto que digamos que formalmente se requiere un permiso especial, pero hasta ahora la autoridad no ha tenido ninguna intención, no solo en estos dos aeropuertos, Guadalajara y Ciudad de México, sino en ninguna otra terminal aérea. Han tenido, la autoridad federal ha tenido la intención de tratar de llegar a un acuerdo en beneficio, no tanto de las plataformas, sino en beneficio de los usuarios. La Comisión Federal de Competencia Económica ha emitido un par de resoluciones al respecto. El hecho de que en los aeropuertos solo se trate de obligar a los pasajeros a utilizar ciertos servicios de transporte o de taxi porque son los que tienen el permiso federal, eso atenta contra la competencia económica y al final de cuentas los perjudicados somos
todos los que en algún momento utilizamos los aeropuertos del país. No se trata aquí de defender a las plataformas de transporte, sino que advertir que en realidad todo este tema de prohibirles que este tipo de transporte llegue a los aeropuertos, lo único que genera, primero, es afectación al usuario. Segundo, pues propicia lo que es un secreto a voces, la extorsión que les piden los agentes de la Guardia Nacional que están apostados en las terminales aéreas para obtener de ahí una ganancia ilícita a partir de permitir o dejar pasar a los automóviles que tienen o que se utilizan en este tipo de plataformas. Y sí, es una sana competencia, ¿no? La que debería prevalecer, más sin embargo, bueno, siempre los intereses también tienen que ver en quienes manejan los taxis oficiales de los aeropuertos. Héctor. Bueno, yo creo que aquí hay dos situaciones importantes que considerar. Yo soy viajero frecuente a la Ciudad de México, viajo hasta un par de veces a la semana a veces, y me ha tocado enfrentar también un tema, y yo apoyaba mucho a Uber, lo aclaro. Incluso cuando había los conflictos aquí en Jalisco, escribí varias columnas en Milenio al respecto, y defendiendo a Uber. Lamentablemente también últimamente sus tarifas dinámicas en la Ciudad de México habían generado unos costos impresionantes, donde ya otra vez era más barato el servicio en el taxi de las 2 o 3 compañías que hay ahí en la Ciudad de México, en el aeropuerto, que lo que te costaba el Uber. Impresionante. Y la verdad, el servicio de Uber ha bajado mucho. Aquel servicio de Uber donde el amable chofer hasta te ofrecía un vaso, una botellita de agua fría, etcétera, pues quedó en la historia, que fue utilizada para crear marketing, nada más para crear mercado, y desapareció. Pero no hay que preocuparnos tanto. Recordemos que enfrente del aeropuerto de la Ciudad de México hay un hotel, y ese ya no es zona federal. Entonces hay que cruzar con el puentecito que tiene el aeropuerto hacia allá y ahí esperar el Uber afuera del hotel y ya no pasa nada. Sí, nomás que en esa zona hay un hotel. Ahí no lo pueden detener. No, eso sí, el problema es de que esa zona forma parte de una colonia que es muy insegura. No, pero afuera del hotel no hay problema alguno. Digo, ahí está el restaurante que me encanta, de cortes, que me encanta comer. Sí. Cuando voy a la Ciudad de México y ya voy al aeropuerto corriendo por mi vuelo y llego precisamente a comer ahí antes de abordar mi vuelo. El problema también que he notado con los Ubers es que aquí en Guadalajara no nada más había Ubers de servicio que fueran a dejar pasajeros al aeropuerto o que fueran a través de una llamada por la aplicación. Había vehículos privados circulando que se decían Ubers que te ofrecen el servicio allá a la pasada en la calle. Y eso, pues imagínate el riesgo para el usuario que se vaya con la finta pensando que es de Uber y que lo tome, porque a lo mejor no había taxi o quiere comparar la tarifa. Ahí también lo único que están generando es una migración de gente caminando por la lateral del aeropuerto hasta la gasolinera de afuera, hasta la glorieta, porque mucha gente no está dispuesto a pagar las altas tarifas que ahí sí en Guadalajara sí es más barato todavía el Uber que el servicio de transporte de las 2 compañías de transporte del aeropuerto. Entonces, pues hay que defenderlo. Espero que lleguen a algún arreglo razonable en la Ciudad de México y que sobre todo mejore el servicio de Uber nuevamente y que bajen las tarifas. Hay momentos en que la verdad es estúpidamente cara. La famosa tarifa progresiva. Dinámica. La dinámica que tienen, y con cualquier cosita se dispara la tarifa dinámica y pues ya no puedes abordarlo por el precio y caminas 2 cuadras y ya no aplica ahí la tarifa y lo puedes abordar sin problema alguno. O sea, tomar un Uber o un servicio de plataforma afuera de un teatro, saliendo de un estadio, etcétera, se vuelve prácticamente imposible por la tarifa dinámica, cosa que nada más les afecta a ellos mismos.
podrán ganar 3 o 4 operaciones, pero nos están obligando los usuarios a usar el taxi normal. Así es correcto. Y bueno, debieran de flexibilizar un poquito, ¿no? Y esto de la tarifa dinámica, pues también ocurre por la demanda que se presenta en el momento, ¿no? Eso es lo Sí, que... así es. Lo Sí, que es, digamos, ahí sí oferta y demanda, pero sí, al final de cuentas, los perjudicados somos los usuarios. claro. Pues con esto llegamos al final del programa. Gracias, Urya, gracias, Héctor, gracias a usted por acompañarnos en este día. Yo lo invito a que nos siga a través de las redes sociales de Cabecera, donde estamos constante y permanentemente atendiendo pues toda la información que se va generando y para que usted esté plenamente informado. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense. Hasta entonces.